Muy buenas a todos, buenos días, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Club Rack. En breves segundos conectaremos con el Centra Rack Auto, porque claro, si todo va bien el lunes entramos en fase 1. Muchos coches han estado parados muchos días y por lo tanto pues hay unos elementos que hay que revisar antes de ponerse en marcha, ¿vale? Y con uno de nuestros mecánicos del Centra Rack Auto pues intentaremos ayudaros. Ya se ha conectado nuestro mecánico, vamos a invitarle. Nosotros, Víctor Galeote, a ver si se conecta y estará con nosotros. Víctor, Buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Ahora que estamos en videoconferencia me puedo quitar la mascarilla, que seguro que desde aquí no hay peligro. Perfecto. Muchos seguramente ya te conocerán de algunos de nuestros vídeos de consejos en YouTube. Ahora ya te ponen un poquito más de nombre y cara. Y como les decía, es uno de nuestros mecánicos en el Centre Rack Auto. Y bueno, le vamos a preguntar por esos elementos a revisar, porque claro, muchos días parado, más de 60 días en algunos casos, muchos coches han estado en el parking o en la calle. ¿Qué podemos mirar? ¿Qué elementos podemos mirar antes de ponernos en marcha? A ver, lo más básico, sobre todo diferenciar un poquito, ¿no? De coches que están aparcados en la calle a los que están en garaje. Las circunstancias no son las mismas y climatológicamente puede variar un poco, ¿no? El que revisar. Pero bueno, fundamentalmente lo principal es el tema de baterías. Es lo que primero cae normalmente cuando un coche está parado mucho tiempo. Cambios de temperatura afectan mucho a las baterías, ¿vale? Y se descargan muy rápidamente. Entonces, luego, bueno, es el principal, ¿no? A verificar la batería. ¿Vale? A partir de ahí, una vez el coche arrancado y comprobamos que esté bien la batería, el coche arranca, pues hay que revisar ya pues, elementos adyacentes, por ejemplo, exteriores, las luces. Si está en exterior aparcado el vehículo, pues que no haya recibido algún golpe y que hayan roto algún piloto y que, bueno, verificar un poco el estado general del vehículo. ¿Vale? Mientras revisar las luces que funcionan todas correctos. Presión de neumáticos, muy importante, que es recomendable en condiciones normales mirar la presión cada 30 o 35 días, o sea, una vez al mes, más o menos. Entonces, ahora en estado de alarma, pues claro, los coches han estado parados, muy importante revisarlo porque seguramente hayan bajado de presión. También si están en la calle, pues un punto más, ¿no? El agua y el frío, el viento, todo reseca un poquito más el neumático. A ver, no debería de haber grandes diferencias, pero sobre todo apreciar que no haya grietas en el neumático y esté un poco reseco. Hacer presiones, ¿vale? Una vez esté ya la presión correcta, pues ya una vez dentro del vehículo, ya en principio podríamos circular, ¿vale? Arrancar motor, dejar un poquito que se arranque, ¿vale? Que esté un poquito arrancado durante un par de minutos, sobre todo en motores que cuesta más que lleguen a la temperatura de trabajo, ¿vale? Entonces que se lubrique todo el sistema bien porque el aceite habrá caído todo al cárter, entonces que suba bien hacia arriba del motor, que se lubrique un poquito y a los 2-3 minutos iniciar la marcha. Iniciar la marcha, pues sobre todo en marchas cortas, despacito, ¿vale? Hasta que coja temperatura, entonces ya en principio todo normal, ¿vale? En funcionamiento normal. Está claro que si se detecta alguna anomalía, o se enciende alguna luz en el cuadro de instrumentos o algún aviso, pues claro, parar y verificar, ¿no? De que no haya ningún error, ¿no? Una vez comprobado esto, pues ya pasamos, digamos, un poco más lo secundario, que es climatizador, que funcione bien, que enfríe bien, que no tenga olores, sobre todo, porque el filtro de habitáculo coge mucha humedad. Entonces, cuando pones el aire, pues a veces al principio puedes detectar un olor de humedad muy fuerte. Si no se va, al poco tiempo, lo suyo sería cambiar el filtro de polen, ¿vale? Eso quiere decir que ha cogido una humedad bastante importante y no se va a ir con el uso. Entonces sería pues cambiar el filtro de polen y verificar pues que sale aire bien correcto, bueno, todo bien, ¿no? Cuando hablamos del aire, perdona, Víctor, ¿Sí? algunos clientes y algunos fans de nuestros canales nos han dicho si es recomendable abrir las ventanas, sobre todo los primeros segundos. A ver, sí, yo como consejo sí que se podría hacer. A ver, no pasa nada si lo haces con las ventanas cerradas, lo que pasa que si se ha acumulado mucho polvo, la primera bocanada de aire a lo mejor te sale polvo. Entonces, siempre es mejor tener la puerta abierta o la ventana bajada para que no te dé directamente a ti el polvo, ¿no? Es una recomendación que estaría bien hacerla. Que si no se hace, a ver, tampoco es prioritario, pero si se hace, mejor. Vale. ¿Eh? Y luego, pues nada, una vez que funciona todo correcto, subir, bajar ventanillas, también, como lo que me has comentado, para ver que las gomas, los lamelunas que se le llaman, que es la goma que roza con el cristal, se resecan muchísimo y a veces se queda pegado el cristal a la goma. Y cuando tú lo bajas, hace un clac fuerte y se puede llegar a romper la goma, o bueno, subir y bajar ventanas para que vea que el funcionamiento es correcto, ¿no?
Vale. Y bueno, y luego, pues en principio, así nada más importante bueno, mirar niveles también un poquito, sobre todo aceite y nivel de agua, de motor. El que sepa mirarlo, pues se puede echar un vistazo. El que no sepa, pues bueno, puedo siempre acudir a un taller, ¿no?, a verificarlo. Pero también es importante revisar un poquito los niveles. Y a priori, si está todo correcto, pues bueno, la recomendación siempre es, pues, que se lo mire algún profesional, ¿no?, que siempre podrá detectar más cosas que no un particular, ¿no? Claro. Sobre todo también, y lo hablaremos ahora, el tema de la desinfección. Hace días lo comunicábamos en nuestros canales que hay que desinfectar el vehículo. Y si el vehículo se comparte con más personas, pues todavía es más obligatorio hacerlo de alguna manera. Hemos dicho muchas veces y hemos hablado con especialistas de cómo desinfectar el vehículo, pero últimamente se está hablando mucho del ozono. Correcto. En nuestro caso lo estamos haciendo en el Centre Racauto y un especialista como tú, pues es mejor explicarlo, ¿no? Sí, a ver, el tratamiento de ozono es muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos una pequeña máquina que lo que hace es generar el ozono a través de unas lámparas, ¿vale? Pasa el aire que coge por detrás y lo convierte, bueno, lo transforma en ozono a partir de las lámparas, ¿no? Entonces, lo que consiste el ozono, a ver, es un producto natural completamente, el ozono nos rodea, ¿no?, en el planeta. Y la ventaja que tiene es que es un gas muy, muy, muy potente, muy oxidante. Tiene una potencia de oxidación brutal. Entonces, cualquier virus, bacteria, incluso malos olores de humedad, también los elimina. Entonces, la manera que hacemos nosotros es, ponemos esta máquina, es una máquina pues de unos 40-50 centímetros de largo, no es muy grande, se puede colocar en los pies del acompañante. Entonces, lo que hacemos es, encendemos el coche, lo dejamos arrancado y ponemos el aire acondicionado. Con esto conseguimos que al poner la máquina de ozono debajo de los pies del acompañante, el aire acondicionado del vehículo coge aire de ahí debajo, ¿vale? Todo el aire que sale por el difusor lo coge del ventilador que tiene justo debajo de los pies del acompañante. Entonces, la máquina empieza a expulsar ozono, este ventilador lo coge y lo esparce a través del sistema de climatización por todo el vehículo, ¿vale? Conseguimos que llegue a muchas más áreas del vehículo. ¿Vale? Esto se ha comprobado y se ha garantizado de que elimina el 100% tanto de virus como de bacterias. O sea, no es algo nuevo. Esto se lleva usando hace muchísimos años en otros tipos de industrias, ¿no? Sobre todo en la agrícola. La agrícola, para desinfectar alimentos, se utiliza muchísimo. Hace muchos años que utiliza y es muy eficaz. O sea, están hablando de casi el 100% de eficacia. Es muy recomendable hacerlo, sobre todo para familias en las que hayan tenido casos de COVID, ¿no? Que si algún familiar lo ha tenido y ha podido estar en el vehículo, o estar en contacto con otras personas del mismo familiar que puedan coger ese vehículo, es importante hacerlo. Más que nada porque, bueno, esperemos que no y nunca se sabe, pero bueno, si se puede llegar a algún contagio por utilizar el mismo vehículo, pues nunca está bien hacerlo, ¿no? Y es importante, sobre todo, que lo haga un profesional, porque últimamente hay mucha gente pues que está leyendo mucho y dice, pues me compro la máquina, pero es súper importante que lo haga un profesional porque parece pequeña, una tontería, pero hay que ir con mucho cuidado, ¿verdad? Sí, eso es cierto. A ver, sí que es un método sencillo, pero tienes que tener ciertos conocimientos de lo que hace el ozono, porque, por ejemplo, un ejemplo muy básico, si dejamos mucho más tiempo de lo recomendado dentro del vehículo, la máquina de ozono empieza a hacer un efecto oxidante muy fuerte, con lo que conlleva es que el plástico se lo empieza a comer. Todas las fundas, techos del techo, o sea, las fundas del techo, ¿vale?, de los vehículos, fundas de los asientos, todo eso se envejece muy rápidamente y puede llegar a causar problemas en cuanto a tapizados. Se despegan los tapizados, el techo se empieza a despegar. Entonces, claro, si tú lo tienes ahí 2 días, pues probablemente te cargues la mitad del vehículo, ¿no? Entonces hay que hacer cierto tiempo y a una cierta temperatura en concreto para que no causes más daño de lo que deberías hacer, ¿no? Entonces sí que es recomendable tenerlo 10-15 minutos como máximo, también dependiendo de lo grande que sea el vehículo, de qué tipo sea el vehículo, pues hay que valorar un poquito el tiempo de uso del ozono. Perfecto. Esta mañana en Facebook leíamos personas que nos decían cómo reservar cita. ¿Cómo pueden reservar cita ya en el Centre Racauto que ya hemos abierto? A ver, ahora ya hemos abierto, hace 2 semanas que estamos abiertos. La manera es la convencional, la que seguíamos hasta antes del estado de alarma, que es por la web. Se puede pedir desde la web oficial del RAC, ¿vale? En el apartado de Centre Racauto hay un apartado en el que pone pedir cita previa y desde ahí se puede acceder. La otra manera de poder reservar cita es llamando directamente al teléfono de taller, ¿vale? Entonces hablan con unos compañeros, con los asesores, que ya quedan un día para poder recepcionar el vehículo y también explican un poquito la revisión que quieren hacer o el tipo de avería que tienen.
y ya podemos quedar pues lo antes que podamos, lo que nos permita la agenda. Perfecto. Y antes de despedirte, hombre, ya que tenemos a la gente y todo, nos gustaría ver un poco el Center Rakauto aquí en directo, ¿no? A ver si podemos. No hay ningún problema. Pues nada, me acompañáis y vamos. Hay que ponerse las protecciones, supongo. Tenemos a la cámara detrás a Natalia. Exacto, y es mejor ponérselas. Pues si me acompañáis. Aquí tenemos a Víctor que nos está enseñando el Center Rakauto. Ya abierto y podéis reservar cita, como ha dicho en la web. Esto es la sala de espera. Aquí, como veis, lo hemos acondicionado para que... Bueno, aquí tenemos la mampara de protección, ¿vale? Gel desinfectante y, bueno, acondicionado un poco para que no el contacto físico sea el mínimo posible, ¿vale? De momento tenemos anulada la sala de espera por tema de agrupar a gente en el mismo espacio, ¿no? Que si se puede evitar mucho mejor, la tenemos anulada. Entonces no hacemos trabajos en espera todavía. Pueden esperar fuera en la calle, eso sí, pero bueno. Y esta es la zona de recepción donde principalmente el cliente entra con el vehículo y a recepcionar el vehículo. Entonces, si me acompañan, aquí tenemos, digamos, donde el cliente deja el vehículo, nada más entrar al taller, le hacemos la primera recepción activa, ¿vale? Entonces hablamos con él e intentamos ver pues, algún tipo de defecto que nos pueda comentar el cliente. Y normalmente aquí es donde ya se empieza a hacer la desinfección de ozono. ¿Vale? Antes de que el coche entre a taller y que esté en contacto con más personas, hacemos la desinfección. Y una vez esté desinfectado, enfundamos el vehículo, volantes, pomo, de cambio de marchas, alfombra y asientos. Entonces ya, una vez todo realizado con el ozono y la protección, se pasa para taller. ¿Vale? Entonces ya en taller, pues bueno, tenemos aquí la parte de elevadores de la parte derecha, que se usan un poco más para trabajos pesados. Y la parte de aquí de la izquierda, que se hace un poquito más de servicio rápido, digamos, ¿no? Un poco más de revisiones y faenas un poquito más rápidas. ¿Vale? Y entonces, en cuanto a limpieza de vehículos, si me acompañan aquí al final del taller, tenemos el lavadero, pues en el caso de que se encuentre muy sucio el vehículo, pues poder hacer una higiene un poquito más a fondo, ¿no? Y un lavado exterior, también se puede realizar. ¿Vale? Que es aquí donde tenemos el Hyundai de color gris. Luego esta zona de aquí es la zona de alineación y sobre todo de neumáticos, montaje y desmontaje de neumáticos. Y es donde están todas las operaciones de alineado, equilibrado y montaje de neumáticos. Y poco más que enseñar. Luego tenemos ya la sala de coches acabados, digamos, que cuando están todos los coches acabados se dirigen hacia la salida y allí pues quedamos a la espera de que el cliente venga a buscarlo. Y bueno, en principio esto es el taller y bueno, de momento, pues oye, contentos de empezar y esperemos que todo vaya genial y podamos trabajar al máximo lo antes posible. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias por enseñarlos. Oye, está limpísimo, aunque es un taller, está perfecto. Muchas gracias por enseñarlo a toda la gente y a mí. Desear que todos los profesionales pues estéis bien y gracias a todos y que vaya todo bien. Bueno, muchas gracias y nada, lo que tú has dicho, esperemos que todos estemos bien y que podamos seguir adelante, que seguro que esto pasará y volveremos todos a la normalidad. Un saludo, Víctor. Un saludo. Hasta luego. Gracias a Víctor y Natalia por este live con Centra Rakauto, como os decía, los elementos que hay que revisar. También os los hemos explicado en el blog y en nuestras redes, por lo tanto tenéis toda la información en el blog del RAC. Podéis reservar cita en el Center Rakauto vía la página web rac.es y recomendaros que si en algún momento que estáis revisando notáis algo diferente en el coche, algo que falla, podéis reservar cita con la asistencia del RAC. Hemos dejado el enlace en la biografía de nuestro canal en Instagram, por lo tanto, en un clic podéis reservar cita y uno de nuestros supermecánicos vendrá a ayudaros. Pues nada, muchas gracias a todos y recordaros, cualquier cosa, estamos a vuestro servicio. Chao.